Nuevamente, entonces un saludo para todos. Vamos a desarrollar un problema de optimización, ¿sí? Que ese ya es un tema de programación lineal. Optimización. Y entonces el enunciado dice así: maximiza la función z igual a x más y más 1, x y más 1, sujeta a las siguientes restricciones. Entonces, esas restricciones, pues prácticamente van a ser el sistema de inecuaciones lineales, ¿sí? Entonces, restricciones. Entonces, ¿cuáles son esas restricciones? Entonces sería, vamos a hacerlas por acá pequeñitas. 0 menor que y. Bueno, menor o igual, ahorita la arreglo. 0 menor x menor 10. X menor que y. Y por último, hay otra. Y menos 2x. Y menos 2x menor o igual que 6. Y ahora sí, por último, 3x más 4y mayor o igual que 24. Acá, 3x más 4 mayor o igual que 24. Bueno, listo. Entonces, para volver esto a un sistema de inecuaciones lineales, pues hacemos acá pues un corchete que nos indique que todas forman un sistema. Aquí para el caso todas van a ser menor o igual, menor o igual, menor o igual, menor o igual y mayor o igual. Bueno, existen en algunas regiones solución o región factible que no están limitadas, es decir, no nos da un polígono, sino nos da una región infinita, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar esto, ¿sí? ¿Y qué significa optimizar? Optimizar es un proceso que me permite maximizar o minimizar una función como tal. En algunos textos, en lugar de colocar z, ¿sí? Que le llaman estandarizar z, en algunos textos colocan esto aquí así, en lugar de z colocan f de x, y, ¿sí? Cierran paréntesis, igual, x más y más 1. Entonces, algo importante, maximiza la función esta z, entonces ya cuando hablamos de maximizar, significa que vamos al proceso de optimizar. Y esto es conocido como el método gráfico en programación lineal. El método gráfico. Entonces, este método gráfico me permite, vuelvo y repito, la optimización de una función, ya sea maximizada o minimizada, de acuerdo a unas restricciones, que esas restricciones no es otra cosa que un sistema de inecuaciones lineales. Ventajas del método gráfico, pues que es relativamente sencillo, ¿sí? Es un proceso que de pronto puede ser un poquito más extenso, pero es sencillo. Desventajas, que se aplica para máximo 2 variables. Ya 3 variables, la gráfica se nos volvería en tercera dimensión y se nos volvería mucho más complejo. Entonces, cuando son más de 2 variables, se utiliza otro método, que es con el que terminamos, que se llama el método simplex. Y ese método simplex recurre a las operaciones con renglones, como lo vimos en matrices, para dar solución a este tipo de problemas. Entonces,
¿Dónde se aplica la optimización? Directamente en problemas. Yo les voy a enseñar el método gráfico, que es muy similar a la anterior videollamada que hicimos, y ya la próxima, ¿sí? Hacemos un problema como tal. Entonces, vamos a maximizar esa función. Entonces, marcamos nuestra primera inecuación, la segunda, ¿sí? Es mejor marcarlas para hacer referencia, sobre todo para explicarles, ustedes sepan de dónde salen las cosas, ¿sí? Cuarto y 5, es decir, hay 5 inecuaciones lineales acá. Entonces, ustedes van a decir, bueno, y aquí como espejo X, como espejo Y, aquí no hay necesidad. Estas dos, estas tres ya se pueden graficar. Pero aquí la cuarta y la quinta sí toca despejarlas. Entonces vamos a despejar la cuarta y la quinta. Entonces, la primera, vuelvo y repito, la primera, la segunda y la tercera, ¿sí? Esa las voy a explicar con la gráfica. Entonces, la cuarta, despejamos X o Y, como ustedes prefieran. En este caso, despejamos X. X es igual a menos, ¿cómo quedaría esto? A menos Y más 6 sobre este menos 2 es negativo, pasa al otro lado y se vuelve ¿qué? Positivo, ¿será? ¿Qué creen ustedes? ¿O pasa con el signo? Ese menos 2 ¿Con el signo, profe? pasa con el signo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, listo. Ahora despejamos Y. Entonces, Y es igual ¿a quién? Estamos desarrollando la cuarta. Y es igual a 2X más 6. Ese sí fue más sencillo. 2X más 6. Ahora vamos a la inecuación 5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo despejamos X? Entonces, X es igual, ¿sí? X es igual a menos 4Y más 24. Todo esto lo dividimos en 3. Entonces, todo esto lo dividimos en 3. Menos 4Y más 24 sobre 3. Y acá, ¿cómo quedaría el despeje de Y? Entonces quedaría menos 3X menos 3X más 24 sobre 4. Listo. Profe, el 4Y arriba, ¿por qué negativo? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué creen? Positivo, ¿no? Negativo. Bueno. ¿Sí? ¿Será que sí o será que no? ¿Qué creen ustedes? Sí, negativo porque está bajando al otro lado. Correcto, ¿no? Están preguntando acá por el menos 4, ¿no? Entonces estamos en la 5 y pues el 4Y está pasando para el otro lado, pues automáticamente se vuelve negativo. Entonces, cuando X vale 0, ¿sí? Entonces acá Y vale 6. Y cuando Y vale 0, X vale menos 3. Cuando X vale 0, ahora en la otra, en la quinta, cuando X vale 0, Y vale 24 dividido en 4, da 6, ¿cierto? Menos 3 por 0 da 0, 24 dividido en 4 da 6. Y cuando Y vale 0, X vale 8. Bueno, listos. Entonces ya tenemos, digamos, para graficar nuestras
5 inecuaciones. Ustedes van a decir la primera, la segunda y la tercera, pero pues ahorita ya les voy a explicar qué es lo que pasa. Entonces, vamos a hacer esto acá. Pues, vamos a esta otra por acá. Bueno, ¿qué números están acá? Pues están como pequeños, 8, 6. Sí, están pequeños. Entonces, hagámoslo de 2 en 2. Entonces, no hay negativos. Entonces vale -3. Pero proyectamos un poquitico más esto. Volvámoslo a hacer porque no me he dado cuenta que había un -3. Entonces tenemos otro espacio por acá. Listo, y hagámoslo de 2 en 2. Bueno, entonces, ya saben, siempre recuerden hacer estas flechitas, pues estas flechitas me están indicando de que eso es infinito. Bueno, y vamos a hacer de a 2 en 2. Pues, vamos aquí 2, por aquí 4, por aquí 6, por aquí 8 y por aquí 10. Bueno, listo. Ahí vamos haciendo nuestra gráfica. Acá también hacemos lo mismo. 2, por aquí 4, por aquí 6, por aquí 8 y por aquí 10. Bueno, listos. Entonces, recordemos, hagamos aquí también, ¿cierto? 2, -2 y aquí -4. Listos. Entonces, ahora sí, vamos a graficar. Bueno, entonces, este Y mayor o igual que 0, lo que yo les decía en la anterior tutoría, ¿sí? Yo lo puedo escribir así, 0 menor o igual que Y, pero entonces esto también yo lo puedo escribir como Y mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces Y mayor o igual que 0. Es exactamente igual. Yo les decía que si se cambian de lugar las cantidades o las expresiones, se cambiaba el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Entonces la Y pasó para la izquierda, el 0 pasó a la derecha, pero toca cambiar el sentido de la desigualdad. Y mayor o igual que 0. Listos. Entonces, ¿qué significa? Recuerden, ¿sí? Que esto, pues, esto sí es muy trivial para ustedes. Que las X positivas es desde este punto hacia la derecha. Y desde este punto, desde el origen del plano hacia la izquierda, son los negativos. Y lo mismo la Y, ¿no? En este caso, estos son los Y positivos y aquí hacia abajo son los Y negativos. Entonces nos están diciendo que todos los Y mayor o igual que 0. Entonces, yo voy a colocar de color rojo, ¿sí? ¿Sí? Y voy a colocar este, la 1. Entonces, ¿dónde son positivos los Y? Los positivos son de aquí, desde 0 hacia arriba. Entonces, uy, hay algo que yo no les expliqué en el anterior y ahorita sí les voy a explicar. Por favor, como todos son menores o igual, ¿sí? Las líneas que conformaban ese vértice, esos vértices de ese polígono solución, hacen parte de la respuesta. Recuerden, yo lo decía la clase pasada, que si era solamente menor, entonces las líneas no hacían parte de la respuesta. Eso es importante también en los problemas. Bueno, entonces, ¿qué significa esto, muchachos? Nos están diciendo que todos los Y mayores o iguales que 0. ¿Sí? Entonces ya sabemos que aquí es 0, 1, 2. Entonces cogemos prácticamente del eje X hacia arriba. Entonces prácticamente tendríamos que hacer todo esto, ¿sí? Todo eso, recuerden que eso es infinito.
¿Sí? Entonces todo esto es y hacia arriba. Y mayores que 0. ¿Listos? Bueno, ahora hagamos de azul la siguiente. Pónganle cuidado. Vamos a hacer ahora la segunda. Es decir, x mayores o iguales que 0, pero a su vez menores o iguales que 10. Entonces, pónganle cuidado. Me están diciendo cuáles son los x positivos, cuáles son los x mayores que 0. Entonces, recuerden que aquí es 0, 1, 2, 3, 4, entonces van a ser hacia acá. ¿Sí? Van a ser todos estos hacia acá, hacia la derecha, ¿sí? Todo esto, todo esto, todo esto. ¿Sí? Todo esto era x mayores que 0. ¿Listos? Pero recuerden que también me dijeron que y mayor o igual que 0. Entonces, ya solamente nos quedaría el primer cuadrante, ¿cierto? Entonces, esto ya no cabría. Esto azul ya no cabría aquí hacia abajo porque tiene que ir, como me está indicando esta flecha, hacia arriba. Bueno, entonces, en otras palabras, es este primer cuadrante. Por el momento, la región solución o la región factible a este sistema de inecuaciones, por el momento, en las dos primeras, es este más, vamos a hacerlo acá, me dicen que menores o iguales que 10. Entonces, yo tengo que trazar, cambio el color porque estamos hablando de Y, de X, entonces, me están diciendo que mayores que 0, pero a su vez menores o iguales que 10. Miren, por favor, es esto lo que estamos leyendo a la segunda. Todas las X mayores que 0, es decir, hacia la derecha, pero a su vez menores o iguales que 10. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que ya esto va a ser hacia la izquierda. En otras palabras, por el momento, la región solución ya se va limitando a todo esto. Todo esto, todo esto, todo esto, ¿cierto? No puedo incluir lo de abajo, ¿por qué? Porque también debemos tener en cuenta la primera que me decía que solamente son los Y hacia arriba. Bueno, listos. Ahí vamos desarrollando ya ahora sí las dos primeras. Por favor, espero que hayan entendido también esta, la X menores o iguales que 10. Ahora vamos a hacer esta que podría confundirnos, ¿sí? Ese X igual a Y no es otra cosa que la idéntica, ¿sí? ¿Cuál es esa función idéntica? La voy a hacer por acá porque ustedes, pues, mejor dicho, voy a hacer la tabla y ustedes se van a dar cuenta cómo es esa función. Esa función se llama la idéntica porque como es X igual a Y, pues son idénticos los valores tanto para X como para Y. Entonces es lógico que si X vale 0, pues Y también va a valer 0. Si X vale 1, Y vale 1. Si X vale menos 3, pues lógicamente Y también tiene que valer menos 3, ¿sí? Si X vale 10, Y también vale 10, ¿sí? Entonces, es esta función la que estoy graficando acá, que es la idéntica. Entonces, si nosotros graficamos esto, entonces tendríamos que decir aquí, cuando X vale 2, Y vale 2, cuando X vale 4, Y vale 4, cuando X vale 6. Y en general, esa función, y vamos a hacerla de color verde, ¿sí? Digamos, cuando X vale 10, Y vale 10. Espera, hagamos aunque sea ese punto. X vale 10, Y vale 10. Entonces vamos a imaginar que vale por acá. ¿Sí? Este punto por acá. Bueno, cuando X vale 10, Y vale 10. Y cuando X vale 0, Y vale 0. Con dos puntos ya me generan una línea recta, ¿no? Entonces yo puedo escoger este valor y puedo escoger este valor. Y trazo mi recta. ¿Sí? Entonces, trazo mi recta. Aquí les voy a explicar, ¿sí? ¿Qué pasa si la recta pasa por 0,0? Entonces ahí yo cómo hago para probarlo. Entonces ya les digo cómo. Entonces esperen acá. Listo. Y bueno, dejémoslo negro.
Entonces, bueno, aquí esto sería, vamos a colocar que esta es la 1, esta rojita es la 1, esta azul es la 2, ¿sí? Esta azul es la 2, para ir marcando las inecuaciones, ¿cierto? O sea, para que después sepamos cuáles son los interceptos. Y vamos a dejar esta que es la 3, ¿sí? Que es la idéntica. Entonces, nosotros tenemos que mirar si es de la línea que nos conforma la tercera inecuación hacia arriba, hacia la parte superior de la gráfica, o hacia la parte inferior. Entonces, como 0,0 no me lo permite definir. ¿Por qué? Pues simplemente porque pasa la recta por ahí. Entonces nosotros tomamos un punto, por ejemplo, por decir algo, ¿sí? 6,2, ¿sí? ¿Y qué me están diciendo? Recuerden que 6 es para X y 2 para Y. ¿Qué es lo que me están diciendo acá? Ojo, X menores o iguales que Y. Porque una cosa es que me digan X mayores o iguales que Y. Pero en este caso, ojo, me están diciendo X menores o iguales que Y. En este caso, ¿sí? En este punto de esta región, estoy tratando de hallar un punto acá, me estoy dando cuenta que no me sirve. ¿Por qué? Pues porque 6 para X va a ser mayor que 2 en Y. Entonces aquí me están diciendo es, ojo, es lo contrario. Es que las X sean menores, ¿cierto? O más pequeñas que Y. Por consiguiente, este punto no me sirve. Entonces, yo puedo definir de que la inecuación 3 es de aquí hacia arriba. ¿Listos? Pero ustedes quedaron como inconformes. Y van a decir, no, pero ¿cómo así? Pero espere, hagamos otro punto. Pues hagamos otro punto. Hagamos, por ejemplo, ahora 2,6 o 2,8. ¿Sí? 2,8. Entonces, miramos que X, que representado es 2, va a ser menor que 8 que representa Y. Entonces, todos estos puntos que están por encima de la línea verde, ¿cierto? Van a ser región solución. Entonces, por el momento que llevamos, llevamos todo esto, ¿sí? Llevamos todo esto, todo esto, todo esto, ¿sí? Hasta infinito. Recuerden, de aquí, desde hasta la izquierda. Bueno, ahora sí hagamos las otras dos. Bueno, corremos esos puntos. Listo. Bueno, eso no hay necesidad. Entonces ya sabemos que es hacia arriba, ¿no? Por favor, no olvidemos que esto es hacia arriba. Y ahora sí, vamos a graficar la cuarta y la quinta, que esa es sencilla. Entonces, cuando X vale 0, Y vale 6. Entonces, hagámosla de otro color. Hagámosla como de este color cafecito. No, este cafecito. Entonces, cuando X vale 0, Y vale 6. Ese es un punto, ¿cierto? Y cuando X vale menos 3, Y vale 0. Entonces, menos 3 va a ser por acá. Tengan mucho cuidado cuando ustedes marcan esos, ¿sí? Y trazamos la línea. Entonces, esa línea va a ser algo aquí así. ¿Sí? Entonces, esa línea va a ser así. Tracémosla un poquito más arriba. Listos. La misma cosa, miramos a ver hacia dónde es. Hacia arriba o hacia abajo. Entonces, lo mismo, 0. Aquí sí ya podemos mirar si el punto 0,0. Entonces, 0 menos 0 da 0. 0 es menor o igual que 6. En efecto, eso es cierto. Entonces, va a coger hacia abajo. ¿Listos? Entonces, ya nos estamos dando cuenta que estos se van a interceptar. ¿Sí? Y por último, esta. Cuando X vale 0, 0, Y vale 6. Hagámoslo de otro color. Hagámoslo morado. Cuando X vale 0, Y vale 6. Este es otro puntico. Y cuando X vale 0, sí. Y cuando X vale 8, Y vale 0. Entonces va a ser por acá. ¿Sí? Trazamos una recta y ya tenemos nuestra línea que necesitamos. ¿Listos? Entonces esto nos quedaría algo aquí así.
Bueno, listos. Ahora miramos si nuevamente, vuelvo y repito, esto coge hacia arriba o coge hacia abajo. Entonces nos está diciendo que 3x, ¿cierto? Más 4y, 0 más 0, ¿sí? Es mayor que igual que 24. Entonces, ¿será que 0 es mayor o igual que 24? No, ¿cierto? 0 no es mayor que 24. Entonces, es hacia arriba, no contiene al punto 0,0. Y lo vamos a hacer hacia arriba, ¿sí? Entonces, ya empezamos a analizar. Bueno, aquí de pronto me tocaría hacer esta un poquito más grande, ¿sí? Porque ya me di cuenta que esto intercepta. Y hagámoslo de color, sigámoslo haciendo del color azul. Bueno, esto va a seguir derecho y en algún punto se van a interceptar. Y esta ¿qué color es? Esta es verde. Entonces, no, esta es café. Listo. Entonces, esto se va a interceptar en algún punto por allá. En conclusión, muchachos, tenemos que la región solución va a ser todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Vuelvo y repito, x mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 10. Entonces va a ser este pedazo. Acá, y mayor o igual que 0, entonces es todo hacia arriba, o sea, aquí hacia abajo ya no se corta. La tercera, x menores o iguales que y, entonces es esta verdecita y va a ser hacia ese lado. Por último, las dos últimas, entonces acá, la cuarta, nos decía x vale 0, y vale 6, entonces la cuarta es esta, y va a ser hacia abajo. Entonces, toda esta región es la región solución. Sí, bueno, aquí me salió un poquito, borrémosla. Y ahora, ¿qué nos quedaría hacer? Porque nos toca maximizar esta función. Entonces, aquí nos toca hacer los vértices A, ¿sí? La región solución sería aquí B. Aquí la región solución sería C. Y por último, bueno, allá D que no se alcanza a ver, ¿sí? Que es la intersección entre esta, la azul, y la cafecita. Entonces, hacemos A, B, C y D. A, no hay problema porque ya sabemos que ese punto es 0,6. ¿Sí? 0,6. B, ¿quién es B? Lo vamos a dejar ahí. C, ya sabemos que X vale 10 y Y, ¿cuánto vale? 10. Recuerden que aquí este punto que intercepta, ¿cuál? La tercera con la segunda, pues simplemente nos dicen X es igual a Y. Y en este caso, como X vale 10, pues entonces tanto X como Y va a valer 10. Y ese sería el otro punto. Y por último, a pesar de que no lo graficamos, pónganle cuidado. Nos dicen que X vale 10, ¿cierto? En la cuarta, ¿sí? Entonces, nos dicen que esta se va a interceptar, ¿con quién? Con esta que valía 10. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Simplemente sustituimos cuando X vale 10 acá, entonces sería Y menos 2 por 10 sería Y menos 20. Menos 20 pasa al otro lado, se vuelve más 20. Entonces, aquí arriba va a ser, cuando X vale 10, Y va a valer 26. ¿Listos? Vuelvo y repito, ¿cómo hacemos para hallar este valor arriba ya? Entonces, como esto ya sabemos que X vale 10 y se intercepta es con esta, ¿sí? Con la 4. Entonces, sustituimos el valor de X por 10. Y menos 2 por 10 da Y menos 20. Este menos 20 pasa al otro lado, suma, y 20 más 6 daría 26. Luego, Y es igual a 26. ¿Listos? Ahora, ¿cómo hacemos el B? El B, hacemos la intercepción entre estas dos. Recordemos cuál era la moradita. La moradita era la 5, ¿cierto? Que era esta que última que hicimos acá. Y esa se intercepta ¿con quién? Con esta. Con X es igual a Y. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar este intercepto? Entonces, nosotros podemos escribir acá. Pero no sé si alcancemos. No, ya no creo que alcancemos a hallar la maximización, pero bueno. Hallando
hallando el punto B, o sea, el vértice B. Entonces, ¿entre quién y quién? Vuelvo y repito. Entre la quinta, ¿sí? Entre la inecuación 5 y la 3. Entre 5 y 3. ¿Listos? Y en 3. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Pónganle cuidado. Tenemos que X es igual a Y. Esa es la primera que tenemos. ¿Sí? Y la otra es 3X más 4Y. 3X más 4Y es igual ¿a quién? A 24. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Esta X igual a Y, pues hacemos lo siguiente. X menos Y igual a 0. ¿Sí? Hallamos los valores, ¿sí? Y colocamos aquí el valor de B. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Pues multiplicamos por menos 3, ¿cierto? Entonces, menos 3 por X da menos 3X. Al sumarse, esto nos daría 0. Aquí, menos 3 por menos Y daría 3Y. Se suman, ¿cierto? 7Y es igual a 24 porque al multiplicar menos 3 por 0, pues nos da menos 3, nos da 0, perdón, y despejamos Y. ¿Listos? Bueno, como se me acabó el tiempo, hagamos una cosa. Yo aquí ya tomo el pantallazo, ¿sí? Y la próxima partimos de ese pantallazo. Yo les comparto esa imagen, ¿sí? Y les termino de explicar cómo así que maximizar Z. Entonces, mientras aprovechando este minuto, son las 8:25, por ahí en 15, 20 minutos les estaré enviando el enlace. Lo único que hacemos es sustituir estos vértices del polígono solución en esta función, en z igual a x más y más 1. ¿Listo? Entonces, si se llega a terminar, entonces partimos de acá para poder calcular eso que falta. ¿Listo, muchachos? Entonces, por ahí faltando un cuarto para las 9. ¿Listos? Faltando un cuarto, faltando 10. Yo Listo, les profe. paso los Listo, links. profe. Bueno, les paso los links de la grabación ahí en el mismo grupo de WhatsApp. Bueno, entonces, si comparten, pues de una vez mejor. Porque yo necesito que abrir.